Qué mañoso, Ricardo. Me pilló aquí. Ya, bueno, estamos de vuelta y de vuelta degustando, por supuesto, un exquisito café. Café de Patagonia Blend. Excelente para esta hora de la tarde, para subir la energía, por supuesto. Este café seleccionado en origen, tostado en Punta Arenas, y además es un café de especialidad en grano o molido. Exquisito. Está listo para preparar en casa café, té y accesorios también, con despacho a domicilio. ¿Dónde encuentran a Patagonia Blend? En www.tienda.patagoniablend.cl. Así es que no se pierda esta oportunidad, porque muy buen café. Y contándoles este interesante dato, le damos la bienvenida a nuestra invitada en este bloque del Vox Populi 2021, Paulina Sandoval, de la Coordinadora Social Magallanes. ¿Cómo estás, Paulina? Gusto de saludarte. Hola, muy buenas tardes, Soledad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre los agradecemos, somos nosotros, ¿cierto? Que nuestros invitados puedan darse el tiempo, ¿cierto? Para conversar con nosotros, pero en realidad con nosotros para llegar justamente a la comunidad que nos sigue a través de las diferentes vías de comunicaciones. Paulina, mira, bueno, primero contar, ¿cierto?, que la Coordinadora Social es una instancia que agrupa, ¿cierto?, a muchas otras organizaciones, colegios, y que en definitiva se agrupan, ¿cierto?, y con intereses comunes, y que tienen que ver justamente con buscar apuestas que beneficien en definitiva la calidad de vida de todas las personas. Allá en concreto es donde se apunta. ¿Cuántas organizaciones son parte de la Coordinadora Social? Sí, Soledad, como tú bien lo describes, la coordinadora nace a raíz de un interés de muchos años, en realidad, ¿cierto?, de demandas sociales que provienen desde las bases, desde las organizaciones sociales, de distintos gremios. Y actualmente en la coordinadora hay una veintena de agrupaciones, algunas agrupaciones, hay que decirlo, esto es muy variable los tiempos, a veces hemos llegado a un pic de 40, 50 organizaciones, algunos tiempos también bajitos, en donde en los mismos tiempos, la misma pandemia, por ejemplo, la capacidad humana dentro de la vida misma, ¿cierto?, nos hace un poco dispersarnos, pero creo que ahora estamos en un momento nuevamente, como buen comienzo de año, y bueno, con las temáticas que vamos a conversar en un ratito, vamos a volver a empoderarnos de alguna manera, de rearticularnos, y nuevamente este espacio justamente es para poder de alguna manera dar mayor visibilidad a estas problemáticas que no son nada nuevo y que además afectan a toda la región, a todo el país. Justamente porque, bueno, además de problemáticas, como tú dices, que no son nuevas, pero que se han agudizado, se han profundizado con la crisis sanitaria, y que por lo tanto las condiciones en las que están viviendo chilenas y chilenos son más difíciles. Si bien es cierto, lo hemos dicho en muchas oportunidades, ¿cierto?, todos de distintas formas nos hemos visto afectados, hay quienes se han visto afectados en lo más básico, ¿ya? Sin tener para comer, acudiendo efectivamente a los apoyos que se hacen desde la ciudadanía con las ollas comunes, por ejemplo. El tema de la cesantía, el bajo de los ingresos también de algunos por, no sé, distintas situaciones que tienen que ver con las propinas, con las horas extra, en fin. Entonces la situación, evidentemente, si no es nueva, se ha vuelto más compleja, más difícil. Y en este sentido, lo que quería conversar contigo en cuanto a cómo la Coordinadora Social está mirando la situación que estamos viviendo respecto de cómo, en definitiva, se ha respondido a esta necesidad distinta y más crítica desde parte del gobierno. Y, por supuesto, estamos en un momento, como te decía, clave. Las distintas organizaciones sociales que componen esta coordinadora, y desde distintos frontis, ¿cierto?, desde el área de salud, desde el área de educación, desde el área del voluntariado, desde el área, por ejemplo, justamente de estas agrupaciones o colectivos sociales que van en directa ayuda de distintas personas que de alguna manera son invisibles, no existen en ningún tipo de registro, al parecer, para el gobierno, porque la única ayuda a la que están teniendo alcance son justamente estas que mencionan.
adquirir, por ejemplo, algún tipo de insumo directo para poder levantar la olla, así de simple, en la casa, o para adquirir, por ejemplo, algunos insumos básicos para poder de alguna manera subsistir, ya que hay muchas personas justamente que al estar de alguna manera desconectadas, porque no todas las personas además tienen el tema de la conectividad, realmente están viviendo como el día a día, y es ahí donde muchas de las personas o colectivos de organizaciones van en ayuda, como digo, no de solamente ahora en la pandemia, sino que esto, claro, está maximizado. Esto de alguna manera hace necesario el trabajo de la coordinadora social, y justamente acá también un nuevo llamado a todas estas agrupaciones a justamente esto, a poder de alguna manera decantar, poder unirnos, poder fortalecer esas redes, esa articulación, pues las demandas de alguna u otra manera apuntan a lo mismo, apuntan a poder atacar, a poder fiscalizar, a poder estar alertas frente a las injusticias, frente a un gobierno insensible, a un gobierno que realmente es indolente a un montón de situaciones de precarización de la vida, así. Mira, conversábamos justamente antes de esta entrevista con la secretaria regional ministerial de Economía, y en relación a este tema, bueno, lo que se señalaba es de cómo el gobierno de alguna manera, ¿cierto?, ha estado incrementando los apoyos, las ayudas a través del bono IFE, ¿cierto?, del bono COVID, digamos, estas situaciones. Y lo que se le señalaba ahí es que en realidad, como a todas luces, pareciera cierto siempre que el gobierno reacciona frente a la presión que ha habido frente a algunas situaciones puntuales para poder ir incrementando estos apoyos, que así todos son insuficientes. Exacto. El gobierno tiene como un comportamiento como un tanto infantil, reactivo, como quisiese llamárselo, ¿cierto?, frente a las necesidades que de alguna manera la gente, ¿cierto?, saca a flote por medio de lo que ha sido la caracterización de todo esto. Lamentablemente, la pandemia no ha sido un momento si bien entendemos que a nivel global, ¿cierto?, todas las personas han sido afectadas de una u otra manera, el manejo que ha habido de parte de las autoridades, y por qué no decirlo, de un grupo selecto de personas, ¿cierto?, que ven sus intereses económicos, empresariales un poco en peligro, ¿cierto?, que podrían ir en desmedro al poder de alguna manera dar cabida a esta asistencia que debiese de alguna manera ser muchísimo mayor y mayor efectividad, la mayor efectividad y la mayor cobertura. Justamente estaba escuchando a la señora Seremi, que estaba antes, y hablaba mucho de los bonos de registro social de hogares, cosa que las personas que trabajan en terreno, asistentes sociales, por ejemplo, o gente que trabaja en los voluntariados, que trabaja directamente con la gente, ¿cierto?, no a través de un computador, solamente mirando números, ¿cierto?, cualitativamente hablando, eso no es algo súper discrecional, no es realmente algo que pudiese realmente identificar la necesidad de las personas o hacer, por ejemplo, un balance entre el ingreso que tiene una familia, por ejemplo, una madre, ¿cierto?, jefa de hogar con 3 niños o niñas, y que además tiene, como toda persona en Chile, que vive endeudada, ¿cierto?, para llegar a fin de mes, para poder comer, para poder pagar sus deudas, entre un montón de otras cosas. No existe, eso no ayuda, o sea, es cosa de mirar las redes sociales, que hoy en día obviamente da también esta pandemia y el encierro, muchas de las noticias o muchas de las situaciones que se viven de precariedad no son visibilizadas. El gobierno como que tiende a hacer como, aquí estamos haciendo responsablemente lo mejor posible, pero tenemos otra versión de la historia, y que ellos tienden, al igual como fue con el estallido social, ¿cierto?, como de ponerlo debajo de la alfombra, como para la media en general. Pero nosotros, por eso estamos acá, y como muchas luchas que se han dado en los últimos tiempos, sobre todo desde el 2019, de decir, no, basta, esto es suficiente, no podemos y no tenemos por qué seguir aguantando a un gobierno que de alguna manera, y con sus autoridades y todas estas afiliaciones que tienen, ¿cierto?, por ejemplo, lo de la Cámara de Comercio, el tema de este señor de Agricultura, por ejemplo, que vienen con esta prepotencia, ¿cierto?, a decir que las personas casi que no quieren trabajar porque quieren acceder a los bonos. Esos bonos no son para todas las personas. Todas las personas no acceden a eso, es muy difícil. O sea, es como Chile es un meme hoy en día, porque para acceder a eso es casi que tienes que cumplir una serie de requisitos
que por 500 o 600 pesos tú ya quedas fuera de ese bono. Entonces no hay ningún tipo de conexión humana con aquello. Es una burla lo que sucede con las personas. No hay ningún tipo tampoco de apelación en donde tú puedas tener una conexión realmente humana con la su situación, que está al final atentando contra la vida, contra la salud mental y todas las demás otras demandas que se suman a lo ya conocido, ¿no? Que la pandemia vino solamente a aumentar justamente como tú mencionas, o a poner a sobre luz. Claro, y además agregar a eso que si bien es cierto, evidentemente para quien no tiene y quien está sufriendo, digamos, y necesitando, todo es bien recibido, indudablemente, eso no cabe duda. Pero claramente, como, no sé, el ejemplo que tú das, una persona, ¿cierto?, jefa de hogar con 2 hijos, o 3 hijos, ¿ya? 3 hijos, son 4 personas, ¿cierto?, son 400.000 pesos con cómo se aumentó hoy día, pensando en esta persona que recibiera eso. Pero lo va a recibir por un mes, y 400.000 pesos, o sea, tampoco es que va a solucionar el problema. Vemos también cómo han aumentado largamente las filas para registrarse, justamente, valga la redundancia, en el registro social de hogares, porque, claro, es una condicionante que se está solicitando y eso da cuenta, digamos, de que mucha gente efectivamente no es parte de este registro y que necesita el apoyo y por eso está acudiendo. Ahora bien, esta necesidad, ¿cierto?, que se está viviendo, la olla a presión pareciera que está cada vez más a punto de reventar. Bueno, ayer vimos, ¿cierto?, en todo Chile, incluido en nuestra región y nuestra ciudad, que en virtud, digamos, del anuncio del gobierno de finalmente la presentación al Tribunal Constitucional respecto del retiro del 10%, que es algo tan esperado por la gente, que si bien es cierto, como también lo ha dicho el gobierno, es cierto, hay personas que ya no tienen fondos, sí hay un buen grupo que puede acceder a sus propios ingresos para poder solventar esta crisis. Pero frente a este anuncio, cierto, ayer la verdad es que vimos cómo en todo Chile la gente se manifestó y pareciera que esto va a ir en aumento. Hoy día hay convocatorias acá en Punta Arenas también y en el resto del país, que se suman también a otras. Están los profesores y los trabajadores de la salud movilizados en este mismo momento en una caravana, posteriormente, digamos, un acto en la Costanera, luego aquí en la Plaza de los Derechos Humanos, la ex Plaza de Armas también. Se está llamando, digamos, a justamente manifestarse frente a esta situación que ya no resiste, según lo que expresa la gente. Exactamente. De hecho, el mensaje es como, ya basta. Creo que de alguna manera se ha sido súper respetuoso dentro de lo que fue ¿cierto?, el momento de post-estallido social y la pandemia, que de alguna manera al gobierno le sirvió, ¿cierto?, para enclaustrarnos, ¿cierto?, y mantenernos más o menos a raya con todo esto. Pero, por un lado, tenemos justamente aquello, la situación de la pandemia y el mal manejo que específicamente las organizaciones como FEMPRUS, por ejemplo, que es parte de la coordinadora social, donde están todos los profesionales del área de salud, manifiestan y también están movilizados totalmente. Por un lado, las medidas sanitarias que son insuficientes, por otro lado, la incongruencia que hay justamente que estaba la seremía de la producción, ¿cierto?, con todo esto de preocuparse, de reactivar la economía, pero a la vez no hay ninguna fiscalización, por ejemplo, a las empresas. Por eso vemos hoy en día, por ejemplo, en el diario, como en las pesqueras tenemos un aumento de 100 casos, por ejemplo, y que no es nada nuevo bajo el sol, había pasado hace un par de meses atrás. Entonces, ahí comienzan, ¿cierto?, estos roces nuevamente, y que empieza esta olla a presión de la gente aguanta, ¿cierto? Empieza a aguantar estos abusos, porque son abusos, y además, como le decía anteriormente, con una prepotencia, con una indolencia que realmente pareciese ser, de verdad, y esto es casi personal, que es adrede, que se quiere provocar una reacción frente a cosas que debiesen ser, por ejemplo, el tema de educación, simplemente solucionadas posteriormente en el momento adecuado, la desmunicipalización. ¿Es este el momento de hacer esa transición? Siendo que los colegios, profesores, asistentes de educación, los gremios, sindicatos, están todos preocupados, ¿cierto?, con suerte, de poder levantar la educación
a punta y codo, porque no vamos a decir que están las herramientas del ministerio, sino a punta y codo, con los estudiantes, con las familias, que además las familias en una situación, sobre todo en educación pública, ¿cierto? Pero que no solamente en educación pública, de manera general, la población afectada de manera en salud mental, emocional, en la parte económica, para que no nombrarlo. Entonces, estamos en eso. Y viene de alguna manera, a tratar de encajar estas cosas, que son decisiones políticas que van a afectar el futuro de muchos años, en este caso de la educación, de algo tan crucial para la sociedad, y que parece ser que decir, esta toma de decisiones, bueno, aquí viene, lo hacemos como en un bingo o una rifa, tomemos malas decisiones hoy día sobre esto otro, o vamos a realmente tomar en consideración la realidad de la región, en este caso, ¿cierto? Las necesidades, las personas que están de alguna manera, de manera pública, dando a conocer organizaciones de salud, organizaciones educativas, las mismas personas que trabajan, como digo, directamente en la gente, en la calle, ¿cierto? Y poder de alguna manera suplir. A nivel nacional, ayer se vio lo que de alguna manera ya en redes se sabe, y que las personas que estamos, ¿cierto?, tratando de activar y de seguir conectados con lo que está sucediendo en distintas veredas, se venía a saber. El gobierno de Piñera y todo su equipo, por no decir otra cosa, ¿cierto?, respetando un poco la hora, ya tienen los días un poco contados. O sea, yo creo que esto va a seguir en aumento, porque las demandas realmente así lo exigen, la voz del pueblo exige un cambio de mandato, de forma de gobernar, porque acá en realidad hay gobierno, no hay gobierno acá. Y por otro lado, y algo súper importante, es que tiene que ver, y justamente con aquello, con el desconocimiento, con la separación que existe entre el gobierno, ¿cierto?, y la gente. La gente, o sea, si antes había un apoyo, creo que en algún momento hubo por ahí un censo de un 6%, 20%, yo creo que ahora es inexistente realmente. Entonces, lo que se exige es aquello, porque las medidas sanitarias están siendo insuficientes. Se ha demostrado que realmente acá en Punta Arenas, por ejemplo, que estuvimos hace poco en fase 3, ¿cierto?, volvimos a un caso, y a pesar de que se quiere intentar culpar a la gente, que por supuesto por ahí hay mucha irresponsabilidad, no quiere decir que sea solamente esto algo de una persona, pero como el dicho dice por ahí, o sea, hay alguien que tiene que fiscalizar y que tiene que tomar bien las riendas del asunto. Y en ese sentido, y a nivel nacional, el gobierno no ha dado el ancho en esa materia ni en ninguna otra. Por lo tanto, yo creo que, como justamente tú dices, es el momento, y ya se está dando luces, el llamado abierto a movilizarse. Hoy día ya están las personas en las calles, por supuesto con las medidas sanitarias, para, por supuesto, respetar aquello, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero no podemos seguir en este enclaustramiento en donde se están invisibilizando una cantidad de personas muy, muy significante, personas que importan, que la están pasando muy mal, que están en condiciones como, por ejemplo, hace unos días atrás veíamos a una madre que no quería enviar a su hijo a clases porque no tenía cómo parar la olla. Esa es la realidad de Chile, y esa es la realidad que este gobierno, realmente indolente, inhumano, no quiere ver y no quiere reconocer, porque, bueno, es la derecha. Sí, cuando tú dices el tema de los apoyos, claro, hoy día cuando uno escucha incluso a los mismos parlamentarios del sector de gobierno criticando duramente a su gobierno, claro, uno dice, entonces, ¿quién apoya este gabinete? ¿Cómo se sostiene en definitiva la situación en nuestro país respecto de la gobernabilidad? Es muy complejo. Y a propósito de lo que tú señalas respecto de la fiscalización, y cuando sí se ha hablado mucho, ¿cierto?, de la gente irresponsable, que por cierto la hay, no es menos cierto, ¿cierto?, que hay mucha gente que ha debido seguir movilizándose por poder llevar, digamos, el sustento a sus hogares. Y en ese sentido, respecto de la fiscalización, justamente es impresentable que en espacios donde háblese de pesqueras, frigoríficos, donde ha habido efectivamente brotes importantes, no haya esa fiscalización. Conozco un caso muy cercano, una mujer de 62 años que se contagia de COVID, que le da neumonía y que tuvo que permanecer por mucho tiempo para poder recuperarse. No quiere volver a trabajar al lugar porque, imagínate, o sea, corre riesgo su vida. Entonces se queda sin ese sustento que es mensual, diario, en fin.
Es que Soledad, ese ejemplo que tú acabas de mencionar ilustra perfectamente la forma de operación acá. Por un lado tenemos un gobierno que es incapaz de reconocer que o quizás de reconocer sí, pero quedan las palabras y en el discurso, pero en la praxis no está el interés real, humano, de que las personas, chilenas y chilenos, que personas que viven en nuestro país puedan realmente estar en bienestar, porque una persona, mujer de 62 años, si tiene una necesidad imperante de salir a trabajar, ¿cierto? No como por ahí dice, no, es que esta gente no quiere salir a trabajar porque quiere los bonos, quiere todo gratis, que es un discurso más o menos que tratan de incluir. No es así la realidad. Las personas deben hacerlo por el bienestar de sus familias, deben salir, pero se encuentran con que el gobierno, por otro lado, porque es así, ¿cierto? Las entidades correspondientes no toman la responsabilidad, por un lado, y ahí tomando un poco el tema de resguardo de las trabajadoras y trabajadores, ¿cierto? Que están teniendo que salir a exponerse en una situación, en este caso la pesquera, pero también podríamos extrapolar un poquitito a eso y qué sucede en las escuelas, qué sucede, por ejemplo, ahora incluso en los lugares de salud, en los hospitales, en los policlínicos o en los lugares de atención, ¿cierto? En donde claramente, y esto es realmente cosas que hemos ido conversando en la coordinadora social con las agrupaciones, donde hay una total ineficacia en temas de trazabilidad, por ejemplo, una total ineficacia y que la pandemia de alguna manera trajo nuevamente a la luz o sacó, ¿cierto?, a flote de la precariedad del sistema de salud, de la falta de recursos humanos, de la falta de insumos incluso. Entonces, por un lado hablamos de tecnología, tenemos a todos conectados súper bien, pero por otro lado nadie se preocupa de las personas, realmente. ¿Cómo acceden, por ejemplo, a los beneficios? ¿Estamos llegando a la gente? ¿Estamos realmente supliendo esos insumos, esas necesidades? ¿Estamos realmente de alguna manera cuidando a nuestras trabajadoras y trabajadores? ¿Estamos de alguna manera? Esas preguntas creo que las hemos hecho todos nosotros, dentro de nosotros de la coordinadora social, con una visión crítica, no se hacen. Están preocupados de por ahí, bueno, ¿cómo va a haber el 10%? ¿En qué va a afectar? Eso va a afectar en realidad a las únicas personas que va a afectar, y acá hay estudios que lo comprueban, ¿cierto? Si bien hay personas que pudiesen quedar con un tema de fondos, sin recursos, sin claro. fondos, el AFP, eso en realidad es una excusa barata, porque en realidad tenemos personas que ahora incluso están accediendo a créditos para poder subsistir, para poder pagar, por ejemplo, temas relacionados a sus pagos, no sé, el auto, el tema de los arriendos, y un montón de cosas que son básicas, deudas en general. O sea, en Chile, yo creo que son contados con esta mano seis familias que son las que más poderosas, que son las que no viven endeudadas, pero el resto de los comunes tenemos que vivir así y es una realidad. Entonces, que dicho sea de paso, se han enriquecido en esta pandemia. Además. Paulina, muchas gracias por acompañarnos, que estés muy bien, un gusto conversar contigo. Gracias a ustedes de nuevo, y a la llamada entonces a unirse, a informarse, a reactivar, y bueno, nuestras redes sociales están abiertas para cualquier tipo de demanda, lucha desde las organizaciones, cualquier tipo de ayuda que se quisiese visibilizar, y eso, a mantenernos, ayúdanos a soltarnos con el espíritu de octubre, que esta lucha continúa. Gracias, Paulina. Despedimos a Paulina Sandoval, de la Coordinadora Social Magallanes. Yo aquí, ya terminándome mi exquisito café de Patagonia Blend. Ricardo me mira con cara de... ¿No te dieron tu cafecito, Ricardo? No le dieron cafecito, ya. Está pidiendo su cafecito, porque el cafecito de Patagonia Blend, como le hemos dicho, es de selección en origen, de tostado en Punta Arenas. Además, que importante, café de especialidad en grano o molido. Además, hay despacho a domicilio, está listo para preparar en casa, y además hay accesorios, por ejemplo, como este lindo jarrito, y ustedes los pueden encontrar en www.tienda.patagoniablend.cl. Pausa, volvemos.